muchas gracias por continuar acompañándonos en este cuarto día y último del Congreso Archivístico Nacional. A continuación vamos a dar paso a la segunda conferencia de la mañana, que se titula Conservación de la Naturaleza y las acciones contra el cambio climático. Y les comento que vamos a tener un cambio de expositor. Originalmente nos iba a acompañar doña Patricia, pero ella tuvo un quebranto de salud y agradecemos mucho que en su lugar nos está acompañando don Marco Chinchilla, también experto en la materia y conocedor de todo el tema de la conferencia. Antes de presentarles a don Marco, les comento que si escuchan ruido de fondo, tengo un aguacero fuerte acompañándome, entonces si oyen por ahí el sonido de la lluvia, ya saben qué es lo que está pasando. Don Marco Chinchilla Salazar estudió en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, permítanme para mover el documento, estudió una ingeniería especializada en biotecnología y posteriormente obtuvo una maestría en la Universidad Estatal a Distancia, una maestría enfocada en manejo de recursos naturales. Es un profesional experto en los temas de manejo de aguas residuales, residuos sólidos, emisiones de aire y sistemas de manejo ambiental. Ha trabajado en la Dirección de Cambio Climático, que es donde trabaja actualmente, y también ha trabajado en la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental. Le damos las gracias y la cordial bienvenida a don Marco Chinchilla, a quien dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, estimada Maureen. Primero quiero agradecerles la oportunidad y el espacio en este congreso para comentarles un poco diferentes temas que tienen que ver con gestión climática y obviamente agradecerles a las personas que están conectadas por su interés en la temática. Voy a permitirme compartir pantalla y les solicitaría por favor que me confirmen cuándo pueden ver la presentación. Sí, señor. Apenas la veamos, le comentamos. Bien, ahí se debería estar proyectando ya la presentación. Sí, señor. Lo vemos perfectamente. Adelante. Bien, primero también quiero ofrecerle las disculpas en nombre de nuestra directora, la licenciada Patricia Campos. A ella se le presentó una situación de salud de último momento. Entonces, en este caso será mi persona quien les estará llevando o le estará realizando la presentación. Yo trabajo en la Dirección de Cambio Climático. Hace unos meses me incorporé a esta dirección y el objetivo de la presentación es darles a conocer los principales elementos, instrumentos que tenemos para gestión climática desde el MINAE. Básicamente eso y hacer un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza. La presentación voy a hacerla lo más sencilla posible y obviamente son bienvenidas todas las consultas que ustedes tengan. Vamos a ver. Ok. Bien. Si se presenta algún problema de conexión, les agradezco que me lo hagan saber para ver de qué forma lo solucionamos. Sí, señor, bien. No se preocupe, todo va perfecto. Todo va perfecto. Bien, hablemos de acción climática en Costa Rica. Muchos de nosotros hemos escuchado sobre esta temática, hemos escuchado sobre el tema de descarbonización de la economía y se nos hacen diferentes interrogantes respecto a esto. Primero quiero que piensen que descarbonizar la economía es implementar un nuevo modelo de desarrollo. No estamos hablando de una temática que implique únicamente responsabilidad de un ministerio en específico, llámese Ministerio de Ambiente, sino que descarbonizar la economía implica transformación de prácticamente todas las áreas de la sociedad, desde economía, social, ambiental, etcétera, e implica una serie de ministerios desde economía, tecnología, salud, etcétera, ¿verdad? Entonces, para llevar a cabo esta gestión del clima, el país ha hecho reformas tanto en el marco legal como institucional, básicamente en dos aristas. Una que tiene que ver con mitigación, que es la reducción, sí, básicamente la reducción de gases de efecto invernadero,
y en temas de adaptación, es decir, el cambio climático viene, es inevitable, entonces tenemos que tomar todas las medidas necesarias para que los impactos asociados a este cambio climático reduzca las afectaciones a la sociedad y al ambiente, ¿verdad? Eso es con palabras sencillas. Entonces el país ha construido una serie de instrumentos para hacerle frente a lo relacionado con el cambio climático. Entonces les mencionaba que el país emitió en el 2019 el Plan Nacional de Descarbonización. En diciembre del 2020 el país elaboró y oficializó las contribuciones nacionalmente determinadas, esto en el marco del Acuerdo de París. Y en el 2018 elaboró la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Estos son los tres instrumentos principales del país para planificar e implementar acciones en materia de gestión climática. Todos los instrumentos que ustedes escuchen, por ejemplo, Programa País de Carbono Neutralidad, etcétera, se derivan de estos instrumentos. Entonces, rápidamente, voy a hablar del plan de descarbonización, una pincelada muy general de lo que implica el plan de descarbonización. Básicamente, tener presente que el plan lo que busca es descarbonizar, como les mencioné, todos los sectores de la economía. Esto con el fin de lograr la meta de ser emisiones netas cero al año 2050, que esa es la meta a largo plazo que se fijó el país. Y eso implica, ¿verdad?, reducir gradualmente las emisiones y lo que no se pueda reducir, bueno, entonces hay que tratar de compensar y trabajar con todo el tema de sumideros y captura de carbono. El plan cuenta con 10 ejes. Básicamente, el plan establece también metas al 2022, 2030, 2050. Son como, establece cierta gradualidad para cada uno de los ejes. Son metas bastante ambiciosas. No vamos a entrar en detalle en cada meta. Lo que quiero que tengan presente es lo siguiente. Como todo instrumento de planificación, se parte de un diagnóstico. Nuestro diagnóstico fundamental es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, en donde el inventario identifica cuáles son las actividades o sectores o las fuentes que emiten más gases de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, a partir de este inventario se trabajó en la definición de los ejes. Entonces, los ejes responden básicamente a esas fuentes principales de emisiones porque, como todo instrumento de planificación, lo que queremos es establecer acciones para reducir las emisiones de esos sectores. Entonces, vean ustedes cómo existen los primeros 3 sectores que tienen que ver con movilidad y transporte, ¿verdad? Porque el consumo de combustibles fósiles en transporte es uno de los principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. También tenemos un eje que tiene que ver con la parte de energías renovables, porque lo que queremos hacer es una transformación de todos los sectores para que en lugar de combustibles fósiles se haga un uso más amplio de la electricidad, que nuestra matriz eléctrica en Costa Rica, como ustedes saben, es bastante limpia, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar eso. Y tenemos otros ejes que tienen que ver con construcción sostenible, con gestión de residuos, que también es un eje muy importante, que es nuestra tercera fuente de emisión de gases, sector industrial, sistemas agroalimentarios, modelo ganadero, entre otros. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es que lo que se está haciendo es atacando las principales fuentes de emisión para reducir propiamente valga la redundancia, las emisiones de gases de efecto invernadero y que cada uno de estos ejes cuentan con sus metas en el mediano, en el corto, mediano y en largo plazo. Adicionalmente, nuestro plan de descarbonización cuenta con una serie de ejes transversales, que son los que ustedes pueden ver en esta diapositiva. No voy a entrar en detalle en cada uno de estos, pero sí voy a resaltar algunas cosas. Por ejemplo, estamos haciendo esfuerzos con el sistema bancario, con la Cámara de Bancos y otras entidades asociadas para trabajar en descarbonizar la cartera, ¿verdad?, que tiene cada banco, que los productos financieros sean descarbonizados de manera que apoyen a los sectores productivos a hacer ese esfuerzo, ese cambio tecnológico hacia opciones de menores emisiones. Es un trabajo que estamos trabajando, valga la redundancia, trabajando fuertemente ahorita con la cooperación alemana y entre otros proyectos
y estamos trabajando también en todo el tema de métrica. Hay que medir, cuantificar, verificar todo lo que se está haciendo para que esto sirva de evidencia y seguimiento de las metas que están planteadas, así como que sirva de reporte ante la comunidad internacional. Básicamente, esos dos puntos, además de la educación y cultura, que ustedes precisamente conocen perfectamente la importancia de inducir a ese cambio de pensamiento en las presentes y futuras generaciones, de manera que el uso de recursos y los impactos, el uso de recursos sea más eficiente y los impactos ambientales cada vez sean menores. Algunos logros importantes que hemos tenido a la fecha en el plan de descarbonización: prácticamente el 90.7 de las metas al 2022 están en marcha y un 25 de las metas ya están cumplidas. Aquí les presento a modo de ejemplo algunos ejes relevantes y algunos avances que se han tenido a la fecha. Por ejemplo, movilidad y transporte. Se cuenta con 3 buses eléctricos en ruta, con una red nacional de carga rápida en todo el territorio nacional, 50 kilómetros priorizados para carriles de autobuses en 9 tramos. En el sector industrial se ha avanzado con el proyecto PMR, en el desarrollo de un piloto donde se elaboran 3 análisis de ciclo de vida para dispositivos médicos, frutas y servicios de hospedajes turísticos. Además, en el sector industrial tenemos un programa relacionado con certificación carbono neutralidad, programa País de Carbono Neutralidad. Y en sistemas agroalimentarios hemos avanzado significativamente en diferentes NAMAs. Las NAMAs son medidas de mitigación nacionalmente apropiadas, que es un instrumento a nivel internacional que adoptan los países para avanzar por sectores en medidas de mitigación. Y estamos trabajando en los NAMAs nuevos, en NAMAs de caña de azúcar, arroz y el sector musáceas, entre otras medidas que hemos logrado a la fecha. Paso a las NDC. Para los que no tienen conocimiento o no han escuchado de las NDC, es un mecanismo que se deriva también del Acuerdo de París, que son las contribuciones nacionalmente determinadas. Cada país establece sus prioridades y sus metas en temas de descarbonización, obviamente bajo criterio científico y apegado a la meta mundial establecida en el Acuerdo de París de no superar los 1.5 grados, ¿verdad?, en incremento de la temperatura. Las NDC son insumos claros de mitigación y adaptación. Se le ha dado ese énfasis en Costa Rica. En el 2020 nuestro país presentó nuestra NDC actualizada en el marco del Acuerdo de París, y con esto el país cuenta con un documento oficial en donde le dice a la comunidad internacional cuáles son nuestra planificación en materia de acción climática. Importante indicar que la NDC 2020 compromete a Costa Rica a reducir sus emisiones de manera rápida para llegar a esa meta 2050 de ser emisiones netas cero. Estas contribuciones incluyen las acciones que el país tomará o realizará en materia de gestión climática en diferentes tramos, como les mencioné. Son tramos al 2022, 2030, 2050, y la NDC, el país debe de actualizarla con una frecuencia establecida de cada 5 años. Y básicamente indicar que nuestra NDC también cuenta con una serie de ejes, que son los que ustedes pueden ver en la parte inferior de la diapositiva. Estos ejes también están muy relacionados con las fuentes de emisión del país y las principales áreas de acción, y guardan una relación muy directa también con nuestro plan de descarbonización. Esta primera viñeta que mencionaba es precisamente eso. Nuestra NDC guarda un vínculo directo con el plan de descarbonización, en el sentido de que se priorizan los sectores de mayor fuente de emisión para tomar medidas destinadas a reducir emisiones, y bajo un enfoque de una transición justa, pero con la urgencia que merece esta temática y esta problemática en materia de cambio climático. Nuestra NDC involucra también temas de adaptación. Eso es un énfasis que se le dio, y está directamente, o estamos tratando de que en el Plan Estratégico Nacional se vislumbren y se plasmen los principales objetivos establecidos en nuestra NDC, de manera que se le pueda dar cumplimiento.
Esto es básicamente lo que les decía de la meta que se fijó en el marco del Acuerdo de París. Nuestra NDC está totalmente alineada con la meta fijada en el Acuerdo de París de no sobrepasar los 1.5 grados centígrados. Y aquí lo que quiero resaltar es que les decía que las NDC se actualizan cada 5 años. Nuestra primer NDC fue presentada en el 2015 y en el 2020 se actualizó. Y importante resaltar que en el 2020 incrementamos nuestra ambición en temas de reducción de emisiones, como ustedes lo pueden ver acá. O sea, fuimos más ambiciosos en la actualización. Esto es como para evidenciar el compromiso de nuestro país a nivel internacional en materia de acción climática. Esto responde también a diferentes modelaciones que se hizo en conjunto con la Universidad de Costa Rica para establecer las emisiones que se podían establecer como meta. Y paso finalmente al Plan Nacional de Adaptación. Aquí básicamente es una política que se oficializó en el 2018. Esta política cuenta con 6 ejes y su objetivo es lograr la resiliencia de nuestros sistemas productivos, ambientales y sociales. Es decir, en vista de que el cambio climático es una realidad y que van a haber afectaciones significativas en los diferentes sectores económicos y sociales, la idea es tomar medidas para que estos efectos sean los que ocasionen el menor impacto posible. Eso es bajo el enfoque de lograr resiliencia. Se busca consolidar la adaptación basada en ecosistemas y adaptación basada en comunidades como fórmulas para alcanzar estas metas. Esta política nacional de adaptación se trabajó conjuntamente con diferentes ministerios y cabe resaltar la participación de Mideplan y la Comisión Nacional de Emergencias. Se hicieron diferentes mesas de trabajo con diferentes actores en los sectores agropecuario, pesca, diversidad, infraestructura, turismo, entre otros, y se tuvo una amplia participación de estos sectores en esas mesas y se sometió obviamente la política a un proceso de consulta pública como debe realizarse con toda política pública a nivel nacional. Rápidamente, estos son los ejes de la política. Esta política tiene un horizonte temporal 2018-2030. Vean ustedes cómo se incorpora el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, servicios de infraestructura resiliente, economía resiliente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que quiero resaltar acá es que nuestro país cuenta ya con esta política para reducir los impactos del cambio climático en los diferentes sectores y que se basa básicamente en el énfasis de soluciones basadas en la naturaleza. Dentro de esta política nacional de adaptación se han ejecutado diferentes proyectos. Para el día de hoy únicamente les quiero mencionar el que llamamos Plan A, es el nombre que le hemos dado al proyecto, que es un proyecto enfocado en reducir la vulnerabilidad del país a los efectos del cambio climático y la variabilidad climática. Esto básicamente mediante el desarrollo de capacidad de adaptación y la resiliencia, la integración de la adaptación en la planificación regional y municipal. Estamos trabajando mucho con municipalidades para que se vaya incorporando esta variable en los diferentes instrumentos que tienen los municipios a nivel local. Y también, obviamente, involucrando a los diferentes sectores, ya sea gubernamentales, privados, sociedad civil, para el trabajo conjunto con el sector municipal. Y estos son los componentes y resultados esperados a nivel regional, ¿verdad? Aumentar la capacidad institucional para la efectiva integración de acciones de adaptación en las 6 regiones socioeconómicas del país. Y básicamente el monitoreo de evaluación, que es el último eje que también estamos dando un énfasis particular, y el trabajo a nivel cantonal, como les mencioné. La meta es aumentar la capacidad en 20 cantones en temas de adaptación y en sus instrumentos de planificación. Y para finalizar, les quería hablar sobre el tema de soluciones basadas en la naturaleza. Esto es básicamente hacer uso de diferentes elementos naturales para reducir el riesgo al cambio climático y no recurrir a otro tipo de soluciones tradicionales que se han implementado en el pasado. Entonces,
el tema de soluciones basadas en la naturaleza está establecido en los instrumentos de planificación que les mencioné anteriormente, ya sea en el plan de descarbonización, en nuestra NDC y en nuestra política de adaptación al cambio climático. Lo que se ve en esta diapositiva son los ejes en donde se hace énfasis en incrementar o hacer o recurrir a soluciones basadas en la naturaleza para lograr los objetivos de cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Descarbonización, el eje 10 establece que se debe hacer una consolidación de un modelo de gestión de territorios rurales, urbanos y costeros que facilite la protección de la biodiversidad, el incremento y mantenimiento de la cobertura forestal y servicios ecosistémicos a partir de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Okay? Y de igual forma, nuestra NDC en este mismo sentido, ¿verdad? Enfocado en sector agro, residuos, bosques y biodiversidad. Y la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, a lo largo de sus ejes y elementos instrumentales y sustantivos, también considera el tema de soluciones basadas en la naturaleza. Aquí, algunas acciones transformadoras con sistemas basados en la naturaleza. Estamos hablando de apostar a la protección del 30% del territorio global marino y terrestre, aprovechando estas oportunidades que nos dan las soluciones basadas en la naturaleza. Que esas acciones de transformación consideren los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, esto por contar con un conocimiento y tradiciones basadas en sus respectivas cosmovisiones, y también que estas acciones transformadoras contemplen o reflejen la perspectiva de género, igualdad y el empoderamiento de las mujeres, ¿verdad? Esos son principios que queremos seguir para implementar estas acciones. Y algunos avances que se han tenido a la fecha. Esto es un resumen para que ustedes tengan presente, por ejemplo, qué se está haciendo. Uno, se superó la meta de restaurar al menos 3 kilómetros de corredores urbanos tras lograr la restauración de 64 hectáreas en el corredor interurbano María Aguilar y 3 hectáreas en el corredor biológico interurbano Torres. Se desarrollaron 14 planes de gestión para corredores biológicos y se elaboraron 3 planes de gestión para corredores biológicos interurbanos, y se complementó la preparación de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques, lo que se conoce como el proyecto REDMAS, y se está buscando su financiamiento. Además, el Ministerio de Ambiente y el AIA lideran una estrategia que llaman el Río Limpios para la recuperación de las cuencas urbanas, y se oficializó la Estrategia Regional para el Manejo y Conservación de Manglares en el Golfo del Nicoya. Se inició en la reforestación, la acción de reforestación e implementación del programa de restauración hídrica de sitios junto con comunidades. Esto es básicamente la presentación de hoy. Si tienen alguna consulta, yo trataré de responderlas, pero sí les menciono que como fue una presentación de último momento, ¿verdad? Que me solicitaron hacerlas, tal vez no tenga las respuestas a la totalidad de preguntas, pero sí me comprometo a tratar de buscar, en caso de que no sepa la respuesta, a buscar las fuentes y obviamente abarcar o abordar sus consultas. Gracias y estoy a la orden. Muchas gracias, don Marco. Tenemos aquí la primera pregunta de nuestros participantes. ¿Cómo evalúa el sistema de reciclaje de papel en nuestro país? Ok, esta es una pregunta que se escapa un poquito de la presentación que les acabo de hacer, sí guarda relación con el tema de economía circular. Vamos a ver. El tema del reciclaje en general en nuestro país es bastante incipiente. Hay algunos datos de las tasas de reciclaje que son datos un poquito, ¿cómo lo digo? Que están sujetos a mejora, ¿verdad? Nuestra tasa de reciclaje es muy baja en comparación a otros países, y esto evidentemente refleja mucho de nuestra cultura. En el caso del papel, según nuestro Inventario Nacional de Materiales, que ya también es bastante viejo, nuestra tasa de reciclaje también es bastante baja. Hay que tener presente que el mercado de reciclaje es un mercado como cualquier mercado que se rige por oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, a veces los materiales no guardan o no tienen el precio suficiente en el mercado de reciclaje para que sea rentable o les resulte o les genere las utilidades suficientes a las personas que se dedican a este tipo de negocio.
Hay materiales que tienen un valor de mercado un poquito más alto y les resulta más factible a las recicladoras recurrir a este materiales y colocarlos en el mercado, pero el caso del papel tiene una desventaja también que tiene que ver con su baja densidad. Entonces, para efectos de transporte y un precio bajo del mercado, dificulta mucho que el precio sea rentable, ¿verdad? Em, lo que quiero decirles es que el mensaje general es que tenemos que avanzar mucho, mucho en tema de reciclaje. Nuestra tasa de reciclaje, según datos del Ministerio de Salud, ronda el 5%. Hay datos diferentes a estos en diferentes estudios, pero que difieren en cuanto al valor, ¿verdad? De cuánto es el porcentaje de reciclaje. Pero lo que sí se ha evidenciado es que es baja y la Organización para la Cooperación Económica, em, la OCDE, nos ha hecho énfasis en que nuestro país tiene que avanzar rápidamente en dos áreas. Obviamente, incrementar las tasas de recuperación para, eh, para fomentar la economía circular y también en que nuestro país ha sido durante muchos años muy débil en temas de generación de indicadores que nos permita identificar claramente cuáles son nuestras tasas, ¿verdad? El Ministerio de Salud como ente rector en gestión integral de residuos, ¿verdad? Esto es importante saberlo, que la ley 8839 establece que el ente rector es el Ministerio de Salud, obviamente con apoyo del Ministerio de Ambiente. Ha trabajado un sistema nacional de métrica en gestión de residuos que hoy no está en funcionamiento aún, entonces es como un poquito trabajar a ciegas porque no sabemos cuáles son los datos reales de recuperación, ¿verdad? Pero sí, hay mucho por hacer. Gracias. La segunda pregunta dice, vamos a ver, ¿a cuántas décadas estamos para que todos los vehículos sean eléctricos o híbridos? ¿Puede Bueno, preparar la misma bola de cristal que usó don Guille Teramont en la pregunta anterior? sí, es una respuesta un poco difícil. Creo que todos estamos conscientes de la presión económica y política que tienen algunos sectores sobre la economía, ¿verdad? Em, la industria de los hidrocarburos es una industria fuerte, poderosa, em, pero la realidad es que tenemos que hacer un cambio gradual. Y las tecnologías en materia de vehículos eléctricos, voy a hablar de vehículos eléctricos, está avanzando muchísimo. Ya los vehículos, usted puede comprar un vehículo, aunque siguen siendo caros, pero los precios están tendiendo hacia la baja, no con con la intensidad o rapidez con la que muchos consumidores desearíamos, pero los precios están tendiendo a la baja, los vehículos tienen más autonomía, las mejoras tecnológicas son evidentes y yo lo digo de esta forma, el compromiso en el marco del Acuerdo de París es claro al año 2050, entonces esperaríamos que para el año 2050 el uso de vehículos eléctricos sea muchísimo mayor al actual, muchísimo mayor, para cumplir con la meta de no pasarse los 1.5 grados centígrados, ¿verdad? Respecto a los valores preindustriales. Em, no tengo una bola de cristal para decirle en cuántos años, en cuántas décadas estamos de eso. Si es una cuestión de oferta y demanda y, y un compromiso internacional que nos remite el año 2050. Vamos a ver si eso se logra. Nuestro país sí fijó metas para tratar de hacer una conversión en la tecnología, en transporte público, en el transporte privado, para tratar de que se incrementen significativamente el uso de medios de movilización limpios, ¿verdad? No estamos hablando solo de vehículos eléctricos, hay sistemas transformas, pero sí dejar de lado un poco el uso de combustibles fósiles para transporte. La tercera pregunta dice, ¿se obligará a las empresas autobuseras a adquirir vehículos eléctricos para el transporte público? Sí, esa pregunta también es difícil porque todo cambio tiene que ir acompañado de un proceso gradual, ¿verdad? Vamos a ver, en temas de ambiente no podemos dejar de lado aspectos sociales y económicos. Eh, Nosotros desde el punto de vista ambiental desearíamos que eso fuera más rápido, ¿verdad? Y debería ser rápido, pero la realidad, la realidad de nuestra sociedad es que cualquier cambio en temas de ambiente tiene que ir acompañado con un equilibrio o con una rentabilidad de los procesos para que este cambio ocurra. Entonces, nuestro trabajo desde el Ministerio de Ambiente es procurar
que se generen los suficientes incentivos, ¿verdad? Para que este cambio sea atractivo, ¿verdad? De manera que, obviamente, si se obliga a un cambio inmediato, este cambio probablemente esté dirigido al fracaso. Entonces hay que hacerlo bajo un enfoque muy gradual y buscando que los incentivos existan de manera que poco a poco se vaya haciendo el cambio tecnológico. Dice la siguiente pregunta, ¿contribuyen la virtualización del trabajo y las clases en la reducción de la huella de carbono? ¿Cuál es la línea de las políticas públicas en un corto y mediano plazo? Ok, creo que todos también tenemos presente que el teletrabajo tiene muchísimas ventajas, muchísimas. ¿Cuánto nos ahorramos en tiempo de movilización y en transporte a nuestros sitios de trabajo? Eso está directamente relacionado con emisiones. Si no nos movilizamos, entre menos nos movilicemos, además de las ventajas en el tema de la emergencia sanitaria, ¿verdad? Entre menos nos movilicemos, menos emisiones por uso de combustibles fósiles. Eso es una ventaja súper importante, súper significativa. En nuestro sitio de trabajo estamos haciendo uso prácticamente de fuentes de energía eléctrica y nuestra matriz eléctrica es muy limpia, ¿verdad? Hemos escuchado noticias que dicen que cerca del 99% de nuestra energía eléctrica es producida con fuentes renovables. Entonces, estamos haciendo el cambio de uso de una fuente tradicional de combustibles fósiles a una fuente renovable y eso conlleva a muchos beneficios ambientales en temas de emisiones. El Estado, yo no creo que volvamos a una situación pre-pandemia, ¿verdad? El Estado está haciendo mucho énfasis en fortalecer el teletrabajo porque se dio cuenta además de que esto conlleva también ahorros significativos desde el punto de vista de gasto institucional, gastos operativos. Entonces el teletrabajo yo digo que llegó para quedarse definitivamente. Y la última pregunta, don Marco, dice así. ¿Cómo se encuentra el avance de Costa Rica en el tema de descarbonización en comparación con los países miembros de la OCDE? Ok. Vamos a ver. En la OCDE, algunos conocen a la OCDE como la Organización de los Países Ricos, ¿verdad? A otros le llaman la Organización de Países que implementan buenas prácticas en diferentes áreas de desarrollo. Evidentemente, nuestro país, desde el punto de vista económico, está en cierta condición de desventaja respecto a ciertos países OCDE que tienen más capacidad para implementar acciones. Pero nuestro país tiene ciertas ventajas que esos otros países no tienen. Por ejemplo, esta matriz eléctrica limpia, ¿verdad? Nuestro país es reconocido a nivel internacional por su matriz eléctrica. Y nuestro país también tiene una condición que tiene que ver con el sumidero de carbono. Nuestro país tiene cerca del 26% de nuestro territorio bajo alguna modalidad de protección, ¿verdad? Como área silvestre protegida, y más del 50% con cobertura forestal, boscosa. Estos son ventajas que los demás países OCDE no tienen y que durante el proceso de incorporación a la OCDE, yo participé en algunas etapas. Era súper interesante cómo los países OCDE deseaban que Costa Rica estuviera dentro de la organización precisamente para que nuestro país les compartiera la experiencia que ha tenido, porque lo consideran exitoso en ciertas áreas, no en todas, en ciertas áreas, por ejemplo, pago de servicios ambientales, el tema que ya les mencioné, de eléctrico, el tema de cobertura, etcétera, etcétera, cómo Costa Rica revirtió nuestra condición de deforestación que se daba en los 80s y cómo la revirtió y ahorita tenemos esas tasas de cobertura que tenemos. Es decir, nuestro país en el ámbito de la OCDE es escuchado y, y tenemos ciertas ventajas intrínsecas que nos ha permitido destacar. Obviamente, hay que indicarlo claramente, nuestro país tiene muchísimos puntos en donde debemos avanzar porque estamos rezagados. Y uno de ellos tiene que ver con la agenda de contaminación ambiental, ¿verdad? Eso todos lo sabemos.
en materia de emisiones atmosféricas, en materia de gestión de residuos sólidos, que es un punto que nos enfatizó la OCDE, y en tema de tratamiento de agua, recurso hídrico, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me escuchan porque me pasó un mensaje aquí. Ok. No, todo se oye perfecto, don Marco. En resumen, para esta pregunta, nuestro país tiene ciertas ventajas en algunas áreas en donde la OCDE ha manifestado su interés, pero también nos ha manifestado que tenemos que avanzar en otras áreas, por ejemplo, la que mencionaba, protección y control integrado de la contaminación. O sea, en temas de contaminación estamos rezagados y ahí nos han hecho énfasis en que tenemos que tomar medidas para mejorar esta situación. Muchas gracias, don Marco. Qué tema tan apasionante. Tantos desafíos, tantas cosas más que quisiéramos preguntar, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en nuestro congreso y por favor hágale llegar nuestros saludos a doña Patricia para que pronto se sienta mejor. Bueno, quedo a la orden de todos ustedes. Ahora dar el número de teléfono del trabajo no tiene sentido, entonces yo siempre doy mi correo, ¿verdad? mchinchilla@minae.go.cr y quedo a la orden en lo que esté a mi alcance. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias y le agradecemos entonces a los compañeros que en el chat de participantes puedan anotar el correo de don Marco. Don Marco, si gusta lo repite por aquello. Claro, mchinchilla, después lo normal, @minae.go.cr. Excelente. Muchas gracias, don Marco. Bueno, a la orden.